And I'd like to spend a few moments this evening on Y voy a surprising pasar factors un cierto that tiempo lead to conversion. estudiando los hechos sorprendentes que nos pueden llevar a la conversión. Y el problema que tenemos, el problema con la raza humana, es que nuestros valores están de cabeza. Nosotros tenemos una vista, no una vista, un entendimiento de la vida que está mal. Estamos confundidos. No sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es deseable y lo que no lo es. Y estas son palabras de Salomón. Habíamos estudiado el capítulo 8 hace un par de semanas y pensé que podríamos ir al capítulo 7 y estudiar algo de la gran sabiduría de Salomón en este momento. Salomón es el hijo del rey David, quien fue un rebelde en contra de Dios durante gran parte de su vida. Pero él volvió a Dios. Y él se dio cuenta que todos sus esfuerzos de buscar felicidad eran fútiles. Él hizo las cosas de su forma, se permitió muchas cosas, explotó sus riquezas, diseñó cosas, también era un experto en tecnología y todo eso lo de aquel entonces. Él sabía zoología, filosofía también. También él amó muchas esposas, él tuvo muchas esposas. Él aprendió cosas, él escribió poesía, literatura, él intentó hacer todas esas cosas buscando satisfacción para esta vida y su alma. Pero ustedes conocen sus palabras que dijo en un momento dado: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad en el sentido de algo fútil, algo vacío, ese es el hebreo. Algo fútil, algo vacío, algo que no tiene ningún caso. Todo es fútil, todo es vacío sin Dios. Y esa fue la conclusión a la cual él llegó, esa conclusión. Y después, más adelante en su vida, él volvió al Dios de su entrenamiento en su juventud. Él fue un hombre de gran sabiduría, pero huyó de Dios durante décadas probablemente. Él huyó de Dios, pero después volvió. Este libro Eclesiastés significa el predicador o el que reúne personas para que les predique. O también podría significar aquel que ha sido reunido, aquel a quien se le predicó. Y esa es una forma muy atractiva de poder ver el título, porque eso es lo que Salomón era. Era uno que de forma exitosa fue llevado de vuelta y recuperado por Dios. Y él escribe este libro para razonar con nosotros, para darnos razonamiento. No, para razonar con nosotros. Y todo eso está revestido de parábolas miniaturas muy profundas. Y eso es lo que son los proverbios en el libro de Proverbios también. Son parábolas miniatura. Todo esto está escrito para razonar con nosotros. Y entonces no lo tomamos de forma superficial. No vemos ahí una exhortación, un comentario o un comentario sabio ahí. Decimos, ah, bueno, eso que vemos superficialmente es lo único que nos está diciendo. No, más bien Él nos dice que no es así. Nos dice que el objetivo principal y el propósito principal del hombre es conocer a Dios y obedecerle y tenerle. Y eso es lo que nos está diciendo este libro. No solamente tenemos pepitas de oro, de sabiduría, aquí y allá. No, no, no. Pero bueno, quiero que estudiemos esto porque tenemos cosas aquí fascinantes y es una cosa que nos reta. Mira el primer versículo del capítulo 7. Esto nos habla a nuestras almas. Dice: mejor es la buena fama o el buen nombre que el buen ungüento o bálsamo, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Y no esperamos estas cosas. Una buena fama, un buen nombre, como dice la Biblia de las Américas, la reputación, por importante y valiosa que pueda ser, sí, pero este ungüento es para poder embalsamar un cuerpo. Y eso es lo que se tiene en mente aquí. Más vale morir con un buen nombre que tener un funeral donde se use mucho dinero. Esa es la idea que tenemos aquí en las palabras de Salomón. Es la aplicación lo que cuenta aquí. Y en aquel entonces, si tú tenías el dinero suficiente, si eras de sangre real o eres un dignatario, una persona noble, pues incluso entre los israelitas, tal vez la persona era embalsamada, y nos estamos remontando unos 1000 años más o menos antes de Cristo, y una cosa similar como hacían los egipcios, no exactamente igual, pero imitando lo que ellos hacían, ahí en ese lugar se tomaba piezas de lino, frecuentemente se llamaban como vendajes, pero eran más amplios que, más anchos que un simple vendaje,
Y entonces se bañaban de ungüento precioso, con todo tipo de especias y aceites aromáticos. Y entonces eso se utilizaba para cubrir el cuerpo. Y claro que preservaban el cuerpo por cierto tiempo, no de forma indefinida, pero por cierto tiempo. Y evidentemente esas especias em, vencían ese olor de la deterioración, lo cancelaban, y entonces ese cuerpo podía ser tratado de una forma real, se podía poner allí a la vista por mucho más tiempo. Y se podía establecer la importancia de esa persona. Entonces era un funeral de una persona adinerada. Alguien era importante, alguien era significativo en la sociedad. Entonces podían tener un trato adinerado y ser embalsamados. Y entonces eso apela a los sentidos. Eso halaga y esto le hace significativa a la persona. Y las personas visitaban y observaban y veían, porque entonces esa persona era famosa, establecida. Y Salomón dice, no, más vale tener un buen nombre que todo eso, que ser alguien que era conocido. Más vale ser alguien que era conocido por su amabilidad, que es recordado con cariño, que era conocido por su carácter, por sus hechos nobles, su estabilidad y la profunda persona que era. Y la otra persona, hombre, mujer, que tenía el dinero y que era embalsamado, bueno, tal vez ellos eran una persona egoísta, tal vez eran personas que extorsionaban y maltrataban a muchas personas, y no eran amables en absoluto. Más vale entonces vivir y ser recordado por las personas por lo que se hizo, por cómo se vivió, por lo que era para esas personas, que tener un despliegue imaginable de dinero, o inimaginable más bien de dinero, cuando se murieran. Y entonces vemos aquí lo que Salomón está intentando decir, porque a través de este libro, él está haciendo referencia a Dios y nuestra relación con él. No se menciona en este versículo en específico, pero vemos que está razonando con nosotros. Dice, mira, más vale, es mejor tener un buen nombre para con Dios, tener un estatus ante Dios, tener una relación con Él. Es mejor tener un buen nombre. Y la persona que tiene un buen nombre, lo que está implícito aquí en el proverbio, esta persona con el buen nombre no tiene riqueza. Es mejor la buena fama o el buen nombre que el buen ungüento. Y la persona que tenía buena fama aquí no tiene el buen ungüento. Tiene un buen nombre, pero no tiene el dinero para ese propósito. Pero representa una persona que tiene un nombre ante Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que eso sucedió? Pues porque la persona que no tenía dinero y no tenía un estatus público ni fama tampoco en esta instancia, obviamente vio su necesidad de Dios en su vida. Esa persona tenía humildad. Dios se la dio a través de su Santo Espíritu al obrar en su corazón. Por fin vio cuán inadecuado era y cómo estaba mal delante de Dios. Y entonces se arrepintió esta persona delante de Dios y le pidió que le perdonase y que le bendijese. Y entonces encontraron a Dios y le conocieron y tuvieron una relación con Dios. Y entonces Él enriqueció sus vidas de forma espiritual y amaron a Dios y estudiaron a Dios y rindieron homenaje a Dios y caminaron con Él y le obedecieron también. Ese es el tipo de persona que tiene un buen nombre, una buena fama. Este buen nombre es para con Dios. La ilustración aquí nos está mostrando una aplicación espiritual. Más vale tener un buen nombre, una buena fama, que tener un buen ungüento y un funeral adinerado. Es mejor tener un buen nombre delante de Dios, porque Dios da perdón y nueva vida y el cielo y una relación con Él. Y Él te cambia y te capacita. Estas son cosas bien reales. Y algunas veces se nos pregunta, ¿cuál es la evidencia que hay de que Dios está allí? Queridos amigos, hay muchísima evidencia de que Dios está allí. En la creación, por ejemplo, la explicación de la raza humana y su condición que vemos en la palabra de Dios en la Biblia, que no vemos en ninguna otra parte, en ninguna literatura humana. Es decir, ¿cómo podemos explicar la composición del hombre? Ahí tenemos a los hombres, seres humanos, que tienen raciocinio,
que están muy por encima de los animales, toda la raza humana, son completamente diferentes en sus capacidades y entendimiento, y tienen una conciencia moral, conocimiento del bien y el mal. Y aún así el gran misterio de la vida es que se tiene el conocimiento del bien y el mal, pero la raza humana es completamente incapaz de resistir el pecado y de mantener un estatus o una vida santa. ¿Y cuál es la explicación? Pues no la vemos en ninguna parte fuera de la Biblia. No lo vemos en ningún libro de psicología, ni tampoco en ninguna literatura humana, sino solamente en la palabra de Dios, la Biblia, que nos explica de la caída del ser humano, la rebelión que tiene el ser humano en contra de Dios y su ruina y su condición caída, de modo que ahora por naturaleza es pecador y está apartado de Dios. Y después cuando vemos estas cosas y venimos a Dios y Él te perdona y cambia tu vida, entonces tienes tanta evidencia que en tu vida de su presencia y su poder y de lo que Él ha hecho por ti, y de cómo Él te ha remoldeado y ha cambiado tu forma de pensar y comportamiento, y te ha dado bastante poder en contra del pecado. Queridos amigos, estas cosas son sobrecogedoras. Pero aquí tenemos el razonamiento. Es mejor una buena fama o un buen nombre que tener un buen ungüento, o tener todas las cosas que se utilizarían en un funeral adinerado, y no tener un lugar en el cielo. Y versículo 1, Salomón también dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Quién hubiera pensado una cosa así? ¿Mejor el día de tu muerte? ¿Mejor que el día de tu nacimiento? ¿Cómo puede ser eso? Cuando nace un bebé, por ejemplo, es maravilloso. El bebé es un gran tesoro. Y la familia celebra su llegada, hay emoción, y la familia le da una gran recepción al bebé, sus padres, su familia, pero muy pronto el bebé crece y se convierte en nadie. Me explico, antes de que el niño pueda ser alguien, pues tiene que ser nadie. Y entonces el niño tiene que ser educado y tiene que pasar muchos días en el salón de clase, y el niño tiene que trabajar cuando crezca, claro. Y después habrá muchos días diferentes, se crecerá, habrá días felices. Dios le ha dado grandes bendiciones a la raza humana. Y también habrá grandes decepciones y cosas dolorosas y pruebas y temores. Y avanzarán. Y después se pasa cierta edad y se empieza a envejecer, y entonces de forma corporal vamos en declive, y entonces el envejecimiento se apodera del cuerpo, y tal vez tú seas una persona que tiene que estar muy enferma y con muchas discapacidades, y después se llega por fin al final del camino y el día de tu muerte viene. Y claro, Salomón está pensando aquí de forma espiritual. Si tú tienes una relación con Dios, lo que él dice es completamente cierto. La vida tal vez tuvo grandes momentos, momentos felices, y tal vez tú pudiste lograr muchas cosas buenas. Pero el día de tu muerte, pues ahí ya se terminó el camino y ahora comienza la verdadera aventura. Ahora comienza el verdadero tiempo de triunfo, y tu alma va a la presencia de Dios si eres salvo, y llegas a eso que podemos medio imaginar, ese gran salón de recepción en el reino de los cielos, donde somos introducidos a la eternidad y somos llevados a la compañía de aquellos que han ido al cielo antes que tú. Y entonces vemos cosas maravillosas, sorprendentes, y tus debilidades y pecados e imperfecciones corporales y dolores y preocupaciones, todo eso ya se terminó para siempre. Y ahora solamente hay una aventura maravillosa y eterna con Dios. Ya no hay más dolor. Ahora tu mente está llena de entendimiento y sabes todas las cosas. Queridos amigos, no nos sorprende que Salomón diga, al hablar de forma espiritual, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Claro que sí. Eso es así si tú conoces a Dios, si tú te arrepentiste de tus pecados, si tú has confiado en Cristo, quien es la segunda persona de la deidad. Acuérdense, un solo Dios, y de forma misteriosa, más allá de lo que podemos entender, tres personas diferentes que comparten esa esencia divina.
Y la segunda persona del Dios Trino vino a la tierra y tomó un cuerpo humano, una personalidad humana, se hizo humano para ser nuestro representante, para poder ir a la cruz del Calvario y para que allí pudiera pagar por los pecados de todas las personas que un día irían al cielo, todas las personas que un día serían perdonadas. Ese pecado fue puesto en él, de modo que él pudiera ser castigado en nuestro lugar con ese castigo y tormento y separación de Dios imposible y imposiblemente comprimida en unas cuantas horas. Ese castigo comprimido así. Y tomó nuestro castigo y lo canceló. De modo que Él compró el derecho para liberarnos y perdonarnos y liberarnos de la condenación y darnos nueva vida, hacernos sus hijos. Estas cosas son maravillosas. Antes de venir a Dios pensamos, bueno, si hay un Dios, pues suponemos que tenemos que ganar su favor. Y en nuestro engaño necio incluso imaginamos que podemos hacerlo, pero no es así. Es imposible ganar el favor de Dios. Nuestro pecado es demasiado malo. Somos demasiado malos para el Dios perfecto y santo. La salvación tiene que ser gratuita y libre. El perdón y la nueva vida tiene que ser libre y gratuito y venir de Cristo. Esto solamente se puede obtener confiando en Él. Mira el razonamiento del rey Salomón. Él nos va a sorprender ahora. Mira el versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Los que van a vivir lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que, no, perdón, versículos, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Lo que él está diciendo es mejor ir a un funeral que ir a un banquete. ¿Por qué está diciendo eso Salomón? ¿Por qué uno querría más bien ir a un funeral que ir a un banquete? Bueno, pues una de las cosas sorprendentes que pueden llevarte a tu conversión, a tu salvación. Tal vez eso te haga pensar. Tal vez esto te haga por fin tener seriedad al respecto de la vida. Tal vez esto nos haga tener preocupación y ponga en nosotros dudas. Y tal vez nos ponga camino a aprender cosas, cosas que siempre hemos dejado a un lado. Porque si alguien va a una fiesta, si vas a una fiesta, por ejemplo, bueno, lo único que hará esa fiesta es transformarte al mundo irreal. Tal vez ahora estás sin inhibiciones, estás muy desinhibido, de modo que puedes reírte y disfrutar al respecto de cosas patéticas y chistes muy malos, y todo eso será maravilloso para ti, porque tal vez estés bajo la influencia de droga o alcohol, y eso no es más que escapismo. Lo que verás y encontrarás es una noche de necedad y tonterías en esa fiesta. Verás una falsa idea del placer. Y si tu vida es así siempre, pues nunca enfrentas los hechos. El hecho de que Dios te hizo. El hecho de que le debes una explicación de tu vida. El hecho de que un día tú tienes que enfrentar a Dios. El hecho de que un día tendrás que dar cuentas de tu vida. El festín, la fiesta, el que va y no considera ninguna de estas cosas, el que está en un banquete. La vida es siempre de cierta forma, estás en las nubes. Y se cree que fueron las 3:20 de la tarde, el 12 de octubre, no, perdón, por ahí de 500 años antes de Cristo, cuando Babilonia cayó. Babilonia, esa ciudad del imperio babilónico, del imperio de los caldeos, cayó ante Ciro, el persa, a manos de sus generales, Darío, el medio. Y lo que estaba pasando cuando cayó Babilonia, pues estaban de fiesta, estaban de banquete. El rey Belsasar, o el rey regional, príncipe regional de Belsasar, si tú quieres, tuvo una inmensa fiesta con miles de sus nobles y señores. Y estaban ahí de fiesta cuando el enemigo, las tropas enemigas, entraron a través del río a la ciudad, casi sin oposición ninguna, y un inmenso imperio cayó por fin. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tu vida puede haber sido interesante de muchas formas y tener altibajos
aventuras, tal vez viviste en diferentes partes del mundo y estuviste en el ejército o vida académica y tal vez lograste muchas cosas y tuviste muchas aventuras si escribieras la historia de tu vida. Pero qué tragedia si tú nunca encontrases al Señor, si tú nunca hubieras tenido dado un lugar en el cielo y nunca hubieras tenido tus pecados perdonados, porque tu vida era una fiesta, simplemente llena de distracciones. Eso es trágico, queridos amigos. Digo estas cosas así como Salomón lo hizo, para sorprendente, para poder alentarte a pensar. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Pues ese es el fin de todos los hombres. Te hace pensar, te hace ser serio, te hace estar abierto ante las cosas de Dios, te hace darte cuenta que los ateos se han equivocado bastante. La vida no es solamente una cosa que va a tener un fin miserable y todo el universo un día se va a desmoronar en billones de partículas. Y ese será el fin de todo arte, fin de toda ciencia, fin de toda emoción, fin de todo pensamiento humano. Todo es inútil, todo es sin sentido, nada tiene un objetivo. Y ustedes saben que eso no es verdad. El instinto que Dios te dio te dice que eso no es verdad. Tal vez tú ya estás con las ideas racionalistas de la vida en tu mente, con toda oposición a Dios que hay hoy en día. Pero tú sabes en lo profundo de ser que no es verdad. Y si mirases la palabra de Dios, verías. El funeral es el fin de todo hombre, pero tú querrás ir más allá y tienes que buscar el plan de Dios y su propósito. Y dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que Salomón sigue razonando, versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará, el corazón se enmendará. ¿Qué le pasa a nuestro corazón? Lo que supone el versículo es que tú tienes un problema en el corazón, no de forma física, pero un problema emocional en tu corazón. Estás atravesando una vida, un momento en la vida cuando de repente te das cuenta de la realidad. Tal vez a ti nunca te había pasado esto. Tal vez eres muy joven. Pero incluso los jóvenes también atraviesan cosas así. Tal vez tú has escapado de ello, pero vendrá. Tal vez tienes un periodo donde de pronto todo parece sin sentido. Nada de lo que hagas parece estar bien. De forma profunda tienes una gran falta de satisfacción. Y algunas personas incluso quieren quitarse la vida por esto. Porque todo lo ven vacío, todo lo ven vano. Así como Salomón lo dijo. Futilidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? Los factores están conspirando tal vez para deprimirte, por un tiempo solamente, en el tiempo presente ya está. Entonces tu corazón está atribulado, está cabizbajo. ¿Y cuál es el remedio? Pues Salomón te dice, mejor la tristeza que la risa. Bueno, la risa puede levantarte por un tiempo nada más. La risa puede levantarte. Pasa cierto tiempo con alguien que tenga un buen sentido del humor. Mira algo de humor limpio si lo puedes encontrar en la televisión, si es que lo puedes encontrar. Y ríete de algún buen sentido del humor. Y ten compañía que levante tu espíritu. Sí, ok, bien, ya, ok. Pero eso es solamente poner una cosa sobre una herida infectada. No va a cambiar nada. Solamente va a durar el remedio un poquito. En última instancia, tú necesitas enfrentar la realidad. Tienes que ver de qué trata todo esto. Verdaderamente, ¿por qué estoy aquí? Y la cura verdadera, créalo o no usted, es tener pesar. De hecho, el hebreo no dice pesar, dice ira. Los traductores lo han puesto aquí como pesar o tristeza también. De hecho, la Reina Valera antigua dice enojo. Y bueno, no sabemos cuál sea lo correcto, tristeza,
pesar o enojo, tal vez un poquito de ambas cosas. Es lo que necesitamos, estar un poco enojados con nosotros y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy volviéndome a Dios y buscándolo en su palabra? ¿Por qué no me he vuelto al Dios Todopoderoso que me ha creado y al Salvador que me limpiaría de mi pecado y me cambiaría y me lavaría? ¿Por qué soy independiente y soy ateo y no creo en Dios? ¿Por qué me dedico a este mundo como si esto fuera a resolver todos mis problemas? Un poquito de ir en contra de nosotros es lo que necesitamos por ser tan tercos y tan antagonistas en contra de Dios Todopoderoso. Y con toda certeza el pesar, la tristeza es mejor porque me hará pensar, me hará preguntar cosas, investigar qué es el sentido espiritual de la vida o significado, para qué me ha hecho Dios, para qué me ha puesto aquí Dios. El pesar, el dolor, la tristeza es mejor que la risa. Piensen, amigos, escuchen, tengan un poquito de profundidad de pensamiento, aprendan del Salvador, quien vino y sufrió por pecadores y está dispuesto a perdonar y absolver a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Él obra en corazones, Él cambia tu naturaleza. Él abre tu mente para que puedas entender al respecto de Él y puedas entender su palabra. Él te lleva a tener comunión con Él mismo y Él te da una vida eterna. Aprende al respecto de estas cosas, el verdadero propósito de la vida y la eternidad. Mejor es el pesar, el dolor, la tristeza que la risa, porque con la tristeza del rostro, de pensar, de preguntar y de estar abierto a Dios, con eso se enmendará el corazón. Y nuestro tiempo casi se termina. Les voy a explicar una cosa más. Voy a dejar a un lado ciertos versículos. Versículo 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y podríamos analizar esta ilustración, pero me voy a enfocar en el versículo 7. Mira estas palabras. Aquí vemos cómo Salomón nos persuade a buscar a Dios. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué quiere decir con esto, Salomón? Aquí tenemos una razón para que busquemos a Dios. ¿De qué está hablando? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio o enloquecerlo. Bueno, pues nos confundimos un poco porque se utiliza la palabra opresión, que ha cambiado su significado. Cuando se tradujo esta palabra, el primer significado que se tenía tal vez era una presión fuerte. Estar presionando a alguien, presionar a alguien, eso básicamente. Eso es lo que significa el hebreo. La presión, tal vez podríamos decirlo así. Ciertamente la presión hace entontecer al sabio, pero aquí es el sentido activo. Mi presión que yo doy. No en el sentido pasivo, lo que reciba. Ciertamente la presión hace que incluso el sabio enloquezca, entontezca, sea maníaco, esté loco, pierda el sentido, pierda la razón. Y el significado es esto. Y voy a ser muy breve aquí, pero esto es para la persona cuya política en la vida es muy militante. Tal vez eres una persona, y no lo digo de mala forma, ¿ok? Tal vez eres una persona de cierta forma y dices, mi política para la vida es agarrar las cosas, es vivir la vida en su plenitud, hacer tanto como yo pueda hacer, explorar tanto como pueda y poseer todo lo que pueda y llegar hasta donde pueda. Una política agresiva, si tú quieres, la política que yo tengo para felicidad y realización y contentamiento y éxito es agresiva, es poner todo lo que pueda de forma agresiva, no violenta, pero agresiva. Poner toda presión, eso, poner toda presión en todo lo que pueda, invertir todo lo que pueda en este mundo, confiar en este mundo, esperar todo en este mundo, poner toda mi energía. De modo que yo no tengo tiempo para deprimirme, ni tampoco tengo tiempo para pensar, ni tampoco para tener lamento, y desde luego que no voy a fallar, más bien voy a poner todo mi esfuerzo. Y dice Salomón, dice, bueno, eso está bien de cierta forma, muy bien, impresionante, qué bueno, pero hay un pequeño problema ahí. Te hace enloquecer, enloquecer, entontecer. Vemos gente que vive así. Vemos que la gente enloquezca. Bueno, lo que quiere decir Salomón es esto.
Bueno, eso entorpece el juicio. ¿Por qué te obsesionas? Y he hablado con personas y tratado de razonar con personas así, a través de muchos años. Y me acuerdo muy bien de un hombre hace mucho tiempo que había sido nombrado para estar en el gabinete del gobierno y estábamos hablando del alma, hablando de su alma. Y me dijo, bueno, la verdad es que me siento muy atraído a buscar a Cristo y a buscar la experiencia espiritual verdadera y que cambie mi vida. Soy muy atraído al mensaje del Evangelio. Él lo conocía, lo había escuchado, lo entendía. Pero dijo, es que no puedo hacerlo porque tengo mucho que ganar aquí. Tengo mucho todavía que necesito lograr. Tengo cosas que no puedo dejar de ganar. No puedo dejar a un lado. Su juicio estaba mal. Su raciocinio estaba mal. Porque esta presión, esta agresividad, si tú quieres, lo hacía estar obsesionado con sus objetivos. Decía, no puedo parar y considerar mi alma. No puedo detenerme a considerar mi alma y buscar el significado de la vida. No puedo detenerme para ser convertido ni nada, ¿no? Estoy poseído por esto, estoy atrapado por ello, tengo que continuar, es lo que está diciendo Salomón. La presión, viviendo la vida así, bueno, muy bien, pero eso va a entorpecer tu juicio y lo importante para ti, las cosas que dedican o que tienen toda tu energía, será tus objetivos y nada más. Y hay personas que ponen todos sus recursos en sus negocios y molestan a su familia, nada les sale bien, se divorcian de su esposa, tal vez hay mucha infelicidad porque el juicio está torcido. Ponen todo esfuerzo en esos objetivos. Hay que considerar las cosas de Dios. Y Salomón tiene otra ilustración, ya se me acabó el tiempo, y entonces dice así, es una persona comprada. Si estás oprimido así, si tienes esa política, entonces ciertas cosas que te son importantes en esta vida, ya sea riqueza, autoridad o poder o experiencias sensoriales, lo que sea, ya sea pecado, amigos, estas cosas te compran y no puedes dejarlas y no puedes perderlas, no puedes buscar al Señor porque estás en el poder de esas cosas. Has sido comprado por las atracciones de este mundo. De modo que aquí vemos advertencias. ¿Te das cuenta el ámbito del razonamiento de Salomón? Ve al funeral en vez de a la fiesta, dice él. Piensa, piensa respecto de tu alma. Piensa respecto de la misericordia y provisión de Dios. Busca el perdón de tu pecado. Busca nueva vida en Cristo. Busca esa experiencia maravillosa de la conversión, una nueva naturaleza, el perdón de tus pecados. Busca estar camino al cielo, bajo la guía y el cuidado de Dios. La capacidad de la oración, Dios te la dará. Ayuda también te dará todos los días de tu vida. Te dará entendimiento del plan de Dios y su propósito. Te dará entendimiento de Él al estudiarle. Estas son cosas maravillosas. Son cosas muy grandes. Son cosas supremas. No te distraigas. No encuentres una política alternativa de la vida. Este es el camino a la salvación. Todo lo vemos aquí. Podemos escuchar el razonamiento, la sabiduría, esta literatura sabia de gente como Salomón que nos habla. Y ese es mi consejo para ti esta noche, querido amigo. Por amor a tu alma, busca al Señor, busca su perdón, su amor. Toma una postura diferente de Dios. Desea con todo tu corazón tener a Dios y confía en Cristo para la salvación. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial, míranos, ayúdanos. Y si hemos estado lejos en nuestros pensamientos y nos hemos contentado con cosas superficiales del mundo, Señor, ven y háblanos a nuestras almas, levántanos, despiértanos, ayúdanos y trae muchos a ver su necesidad de Cristo y todo lo que Él ha hecho, de modo que arrojen sus almas en Él, de modo que le encuentren y tengan salvación. Bendícenos, rétanos, lidia con nuestros corazones. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre. Amén.